En Cuba, la medicina ha sido presentada durante décadas como uno de los mayores orgullos de la revolución. Un sistema capaz de formar miles de médicos, exportar profesionales a decenas de países y convertirse en una poderosa herramienta de diplomacia internacional. Pero detrás de las estadísticas, los discursos oficiales y las campañas de prestigio, existen historias que rara vez llegan al público. ¿Qué significaba realmente estudiar medicina en la isla? ¿Cómo era la vida cotidiana dentro de las facultades y qué sacrificios implicaba convertirse en médico? ¿Qué ocurría cuando la formación médica se mezclaba con la ideología, la disciplina militar y las necesidades de un país en crisis? En este episodio de Sin Anestesia conversamos con el doctor José Luis Comas, médico formado en Cuba y coautor del libro Cuba, Medicina y Revolución, Radiografía de un mito. A través de su experiencia personal y de años de reflexión sobre el sistema que lo formó, nos abre una ventana a una realidad pocas veces contada desde dentro. Desde las aulas universitarias hasta aspectos sorprendentes de su entrenamiento, su relato nos invita a entender la medicina cubana más allá de los titulares, los eslóganes y las simplificaciones. Porque para comprender el presente, primero hay que escuchar a quienes lo vivieron. Yo soy el doctor Jorlan, anestesiólogo y periodista médico, y esto es Sin Anestesia, un espacio donde no venimos a aprender medicina, sino a entenderla. Si te interesan las historias donde la salud, el poder y la realidad se cruzan, sígueme en Instagram, X y YouTube como @drjorlan y encuentra más contenido en www.drjorlan.com. Ahora sí, acompáñanos a mirar detrás del mito. Comenzamos. Bienvenido el doctor José Luis Comas, quien estudió medicina en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara en Cuba. Luego realizó un posgrado con las Fuerzas Armadas y vamos a hablar un poco sobre eso. Lamentablemente luego de eso tuvo problemas en escoger, en tratar de realizar el posgrado que le habían prometido, y actualmente por cosas de la vida y cosas de cómo han surgido los capítulos en las personas que tenemos que emigrar por nuestra situación latinoamericana. El doctor emigró a los Estados Unidos y actualmente trabaja en medicina primaria en el estado de la Florida. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Sierra, por la invitación. Gracias por tener la gentileza de leer el libro. Ciertamente, como lo dices, en el libro tratamos de explicar de una manera general lo que ha pasado con la historia de la práctica de la medicina en Cuba, cómo ha sido politizada la medicina, cómo se ha llevado esta ciencia a la política y de qué manera ha sido manejado desde el punto de vista universal, hasta dónde somos capaces los médicos cubanos. Doctor, una pregunta. Usted se formó en Villa Clara, se formó en la isla. Cuénteme un poquito cómo era esa formación desde adentro. ¿Qué Bueno, te pasaba diré que, ahí? sí, gracias. Te diré que para estudiar medicina, las personas que saben de la historia de Cuba, que saben lo que se graduaron y lo que han vivido allá y los que están fuera, deben de saber que para estudiar una carrera universitaria en Cuba, el requisito número uno es ser revolucionario. Si no eres revolucionario, no puedes estudiar. De hecho, siempre existieron carteles en todas las avenidas grandes en Cuba, donde decía la universidad es para los revolucionarios. Es decir, que ya desde un hecho, para tú poder estudiar medicina o cualquier universidad, cualquier carrera universitaria en Cuba, tenías que estar identificado con la revolución, si no, no podías estudiar. Yo empecé a estudiar medicina en el año 80, en el año 1982. Fue un proyecto que hizo el comandante Fidel Castro. Se le ocurrió crear un ejército de esclavos que podemos ver después más adelante. Estuvo la iniciativa de pensar en una masividad en la medicina, un proyecto que finalmente tuvo frutos para él, porque realmente graduó miles de doctores que los utilizó después de su conveniencia con las misiones internacionalistas. Es decir, en 1982 empecé a estudiar en un destacamento que se llamaba Médico de Ciencias Médicas. Carlos J. Finlay se llamaba el destacamento, y era un destacamento de masividad. Era un destacamento de masividad médica para crear un proyecto a gran escala de muchos médicos para
exportarlos luego y crear de esta manera una nueva era de esclavos, de trata de esclavos, desde el punto de vista de la mente, ¿no? No físico. Y así empezamos a estudiar. Estudiamos en Y Ignacio, 1982, nos graduamos en 1988 de médico general. Hicimos un posgraduado en una fábrica militar en Cuba que se llama Ernesto Che Guevara, La Campana. Es una fábrica ok, militar donde se producen armamentos, donde se producen minas antitanques, se producen cohetes. Y ahí había un centro médico. Yo trabajé en ese centro médico por 3 años. Luego fui para el Hospital Militar de Santa Clara. Y en ese Hospital Militar de Santa Clara empecé mi especialidad de medicina interna. Me hice internista por 3 años ahí. Y luego trabajé como especialista de médico interno por 2 años más en ese hospital hasta que conocí los verdaderos colmillos de la revolución y fui despedido injustamente de ese hospital. wow. Bueno, sí, lo siento mucho por eso. Me imagino cómo habrá sido ese momento. No es una carrera fácil. No es como se le dice, un journey que bueno, cualquiera lo puede haber vivido, ¿no? Es algo significativo y sobre todo para nosotros que la carrera médica, que nuestro sueño es especializarnos y atender a nuestros pacientes. Yo Yeah. quisiera que nos hable un poquito de historia porque yo quiero aprovechar, porque sé que usted es un experto en esto, porque vivió la historia y tuvo compañeros y maestros que vivieron la historia de la evolución de la medicina y la educación médica en Cuba. Cuéntenos, ¿qué tuvo que pasar en Cuba para que se decidiera comenzar a hacer esta gran fábrica de médicos? Esta decisión de formar médicos de forma masiva. Si nos puede hacer un recordatorio, un pequeño resumen. Sí, básicamente en el año 1959, cuando triunfó la mal llamada Revolución Cubana, eh, hubo un éxodo de la mayoría de los médicos de Cuba. Realmente las personas que sabían a qué iban a enfrentarse, sabía que ya venía una revolución, que venía un cambio, que venía un comunismo, y muchos de ellos emigraron. En Cuba para esos años habían prácticamente 6.000 médicos en toda la isla aproximadamente, y en los primeros 2 años de la revolución abandonaron el país aproximadamente el 50% de los médicos. Ahí entonces el gobierno en ese momento decidió crear un programa avanzado y rápido de graduaciones de médicos, ¿no? Para suplir el déficit de estos médicos, y ahí empezó el desajuste, porque realmente Cuba en su historia ha tenido magníficos médicos. Cuba desde los años de la República, de 1902 en adelante, tuvo o ha tenido una trayectoria de doctores ejemplares que llevaron la práctica de la medicina a como hay que hacerla, muy influenciado por la medicina europea. En Cuba se estudiaba mucho la medicina francesa. De hecho, los libros de propedéutica, los libros de examen físico, de interrogación, de diagnóstico, tenían una base europea. Hasta que, bueno, pasa esto, en los años 59 viene la revolución y se empieza el desajuste en la formación de los médicos. Los médicos se apresuraron en su formación, se graduaron, empezaron a trabajar médicos que prácticamente no tenían experiencia ninguna. En el cuarto y quinto, los alumnos que estaban en el cuarto y quinto año, en el año 59, 60, empezaron a trabajar como médicos porque no había médicos. Y desde ese punto empezó ya el desbalance en la formación de los médicos. Los médicos se empezaron a formar con muy mala calidad y empezaron a trabajar a suplir los cargos de los que se habían ido. Yo pienso que la medicina en los primeros 20 años, después de pasar eso, es decir, hasta los años 80, principios del 82, 83, 84, se formaban buenos médicos en Cuba, Okay. porque se creó un proyecto de educación mixto, donde había una medicina europea en unión a la medicina de Estados Unidos, y se logró balancear bastante la formación de los médicos. Y al decir lo contrario es totalmente falso, porque
los médicos que nos formaron a nosotros. Yo me gradué en el año 88, pero de los años 60 hasta el año 85 aproximadamente, la Escuela de Medicina de Cuba era robusta, había muy buena formación y había muy buenos médicos. Después de los años 88, que ya empieza la debacle en el sistema socialista mundial, ya la formación de los médicos se ve muy deteriorada porque empieza una influencia franca de la mediocridad. Ya no se exige tanto y los programas de estudio ya empiezan A, a flaquear, ¿right? a eso iba. ¿Qué cambios hubo que hacer? Porque usted menciona unos cambios legislativos en el libro para la época, y de hecho fueron un poco más temprano. ¿Qué cambios tuvo que hacer para entonces aumentar la cantidad de, digamos, la cantidad de candidatos y de participantes en la escuela de medicina para la época? ¿Qué cambios Sí, hubo que no, en la hacer para que época entonces el te gobierno decía, pudiese acelerar? perdón, la, la proyección de la formación del médico cubano desde esa época, desde los principios de la revolución, desde después de la batalla de Cochino, después de una agresión, supuesta agresión de Estados Unidos a Cuba, cambió todo en el sentido de que la medicina se vio fuertemente intruida por la política, en este caso por los militares. Ya desde el principio de los años 60 ya formaba parte en la formación de los médicos, ya una asignatura que era formación militar. Y los médicos en cuarto año, tercero, cuarto año, quinto año, tenían que estudiar, aunque no fueran, eran civiles, pero tenían que estudiar asignaturas relacionadas con la práctica militar de la medicina. Entonces ya ¿Le no tocó a solo... usted vivir esto? Ujú. ¿Le tocó Sí, a cómo usted no. vivir estas Ya eso, no, prácticas esa práctica militares? se mantuvo de los años 61, 60, 61 hasta prácticamente hasta la actualidad. Ahora mismo no sé porque yo hace 15 años que salí de Cuba, pero cuando yo estudié Okay. medicina del año 1982 al 88, nosotros tuvimos que hacer la asignatura de preparación militar, que era como se llama la carrera. Había que hacerla en cuarto año, en quinto año también. Tenías una asignatura más, igual que anatomía, fisiología, endocrinología, tenías que hacer preparación militar. Y esa preparación militar tenía, aparte de las clases, llevaba consigo unas prácticas militares. Nosotros teníamos que ir a un campo de tiro, teníamos que marchar, teníamos que hacer las cosas normales que hace un militar. De hecho, cuando te graduabas de médico, no solo tú te graduabas y te llamabas doctor, en mi caso José Luis Coma, sino que era doctor José Luis Coma, teniente de los servicios médicos de la República de Cuba. Entonces, si tú no aprobabas esa carrera militar, que al final llevaba una práctica, tenías que hacer un concentrado militar. En ese concentrado militar era bien duro porque tenías que estar 15 días bajo las órdenes de militares, tenías que estar en el campo viviendo en una, en una casa de campaña y haciendo una vida militar que al final se coronaba con un supuesto desembarco del enemigo de los Estados Unidos, y en ese momento tú no eras un médico, tú trabajabas ahí, funcionabas como un soldado normal. Es decir, si tú no aprobabas ese concentrado militar, que era como se le llamaba la asignatura final de la cátedra militar, no te podías graduar de médico. Si no hacías eso y no lo aprobabas, no te podías graduar de médico. Vale la salvedad que era para los hombres nada más, las mujeres no hacían eso en aquella época. No sé si en la actualidad lo harán, aunque ya se ha resquebrajado tanto aquello que no creo que mantengan ese nivel que tenían ellos en esa época. Pero sí, tú te graduabas y te graduabas de médico y te graduabas de teniente en los servicios médicos. Tú eras médico y eras teniente de los servicios médicos de la reserva. ¿Ya? Wow. Es decir, que Y la de tantas cosas práctica que yo de la me llevaba a medicina está imaginar, totalmente vinculada a la carrera militar, totalmente. totalmente, totalmente, ciertamente. Ahora, cuando usted estaba en esos años y recibiendo esa formación, ¿qué pensaba usted de ese sistema en el que se estaba formando? ¿Qué pensaba? ¿Sentía que era lo correcto? Eh, Que pudieras discernir mucho de lo que estaba pasando. Lo veíamos como algo que había que hacer
para poder graduarse en una carrera, right? De hecho, para entrar, te decía, para entrar en la universidad, si no eras militar, si no si no compartías las ideas revolucionarias, no podías entrar ahí. Mira, hay algo curioso. Desde que nosotros empezamos a estudiar en la escuela de medicina, en la escuela de medicina, en cada grupo había un jefe de grupo y había un comité de base de la juventud de ese grupo específicamente. Por ejemplo, si en el grupo tuyo habían 25 personas, ahí había uno que era el jefe y habían 3 o 4 más que eran los jefes de la juventud, porque en esa época tú eras muy joven para ser militante del partido. Pero, es decir, había ya una formación política dentro del grupo donde tú estabas, dentro de los mismos compañeros que estaban a tu lado, al lado tuyo, que te compartían contigo toda esa vivencia. Habían 3 o 4 que eran militantes jefes y los otros, la mayoría, pertenecían a la juventud. Right? Entonces, era bien complejo tú tener Wow, si qué tenías increíble. Pero si dime, tenías ¿en una algún opinión momento diferente, hubo estabas algo que votado de en la escuela de repente, medicina. claro, y en algún momento hubo algo que a usted que lo hizo como que dudar o como que pensar, esto no es lo que parece o la cosa no va por aquí, esto no es lo que pinta, algún evento específico que le tocó vivir? ¿Cuándo empezó Sí, a dudar? Porque yo sí, sé sí. que hoy en día usted no comparte y ya sabe lo que es la realidad de la formación médica y sabe lo que es el sistema. No, ¿Hubo algún evento particular que usted Sí, por supuesto, recuerde? por supuesto. Sí, por supuesto. Yo le decía, mira, en Cuba habían 3 cosas que para tú estudiar en la universidad no podías hacer. Primero, no podías ser religioso. Si eras religioso, si creías en Dios, ya automáticamente no podías entrar a la universidad. Lo otro era que no fueras revolucionario. Y lo otro era que tuvieras familiares en el exterior que te comunicaras con ellos. Es decir, cuando tú empezabas a estudiar cualquier carrera universitaria, te hacían una entrevista y en la entrevista las primeras 3 preguntas que había eran esas. ¿Usted es revolucionario, sí o no? Si ponías no, ya te decían no puedes entrar a estudiar. Es decir, tenías que poner sí, right? ¿Tienes familiares en el extranjero? Pudieras poner sí. Y venía una segunda pregunta. ¿Te relacionas con ellos? Si pones que sí, tenías familiares en el extranjero y te relacionabas con ellos, automáticamente ya no estudiabas medicina. Y la tercera pregunta era si eras religioso, si creías en Dios. Si creías en Dios o practicabas cualquier tipo de fe cristiana fuera de alguna iglesia, no podías estudiar medicina. Habían casos aislados que pudieron estudiar medicina porque eran personas, sobre todo religiosas, que tenían influencia, algunos miembros de la familia con influencia y pudieron entrar en la escuela de medicina. Pero en la escuela de medicina no podían entrar los religiosos, ni podían entrar las personas que no creían ni que eran revolucionarios. Entonces, básicamente mi primer choque que tuve yo, o mi primer encontronazo, mi primera descaracterización del sistema fue cuando yo me gradué. Yo me gradué de médico en el año 88, te he explicado, y me propusieron que hiciera un posgraduado en la FARC. La Fuerza Armada Revolucionaria no tenía médicos, entonces ellos se pasaban la vida tratando de captar a los recién graduados para trabajar en sus unidades militares, porque no había médicos. Entonces ellos crearon diferentes proyectos. Uno de los proyectos que crearon fue estudiar medicina directamente, hacer una carrera de medicina militar. Tú entrabas a un instituto militar de medicina y te hacías médico. Pero ahí la mayoría de las personas no querían entrar. Ellos entonces lo que cuando para suplir la medicina en las unidades militares, que tantas había en Cuba, ellos tenían que buscar médicos civiles. Y ahí caí yo en una de esas propuestas que me hicieron de que si yo estaba 2 años de servicio social, por decirlo de una manera, de posgraduado, en una unidad militar, ellos luego me iban a ofrecer por la carrera que yo quisiera, como especialidad para hacerla. Y yo caí en esa trampa y fue mi primer tropiezo que tuve con esa. Ya después que tuve mis 2 años de servicio social, que luego no me dieron la especialidad que yo quería, que dicho sea de paso, era hematología. Yo quería ser hematólogo, me gustaba mucho esa especialidad. Y, y cuando se cumplieron los 2 años me dijeron, no, no, las leyes cambiaron. Ahora para tú hacer una especialidad, en este caso de hematología, tienes que ir a un concurso de oposición en La Habana. Van a presentarse
En este caso habían como 25 aspirantes y van a ofrecer la especialidad y el que la agarre, el que mejor salga en el examen y el que mejor haga sus presentaciones y, Ah, que creo que y se, discuta ok. a ese se la vamos a dar. Por supuesto, O no me sea, la dieron a terminó mí, los 2 años, dieron una luego sola le hicieron hacer especialidad, se una la dieron a la hija de un reaplicación, general en La le hicieron Habana. hacer una... Sí, doctor, perdón. Perdón, que sí, que creo que se nos cortó un poquito. Dice que dieron una sola especialidad al final, Sí, una sola todos los posición, médicos. perdón, para la especialidad y se la dieron a otro compañero. Sí, I Ahora, mean, tratamos, ujú, hicieron concurso de oposición para todos los médicos que querían la especialidad de hematología, en este caso. Y en todo Cuba ok, éramos 22 aspirantes y tuvimos que ir a un concurso de oposición en La Habana, en el Carlos J. Finley, en un hospital que había en La Habana, ok, que todavía existe. Y ahí nos ok. presentamos y de los 22 que le dieron una sola especialidad y casualmente se la dieron a la hija de un general que trabajaba en ese hospital. Es decir que ya Ya, ahí se hace hizo ya sentido todo. insoportable la convivencia con ellos y ya tuve finalmente, espérame, para poder ir al concurso de oposición ya tenías que hacerte oficial permanente de la FARC, tenías que. Ellos se adueñaron básicamente de ese sistema y les decían, bueno, si lo quieres hacer, tienes que practicar al menos esta cantidad de años, que entiendo que eran 2 años, para las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a ver si entonces tienes la posibilidad de irte a hacer esta especialidad. Wow, es básicamente, y yo diría que mucha gente no entiende porque estas son cosas que el sistema va controlando, va acercando, va controlando y que para uno como aplicante y como miembro de una sociedad es muy difícil, es muy difícil de brincar, ¿no? Esta norma. Eh, Ok, Me no imagino tienes que, bueno, y para opción. la época debió ser muy, muy difícil. ¿Qué Claro. otras limitaciones cree que vivían? Yo me acuerdo, este, claro, bueno, ya la revolución en su época tenía instalada allí más de unos 20 años, ¿no? Porque fue en el 59, por ahí un poco más de 20 años. No, ya tenía Entonces, 30 años ya. ya tenía, sí, claro, ya tenía casi 30 años. ¿Qué limitaciones veía usted cuando ve su experiencia y su trayectoria hasta hoy? ¿Qué limitaciones veía usted que tenía la educación de los médicos en esa época? No, ya desde esa época, mira, había muchas limitaciones. Te decía, en la zona en que yo me formé, tuve la bendición de que había un fuerte equipo profesional docente en la zona donde yo me formé. Por supuesto, ya todas esas cosas se perdieron, ya la forma en la que estudian los médicos actuales no tiene nada que ver con aquello, pero en la época mía, en los años 80, entre los años 80 y 90, 94, 95, entre la debacle de la Unión Soviética, la formación, eso hay que reconocerlo, la formación era muy buena, definitivamente. Había un proyecto que funcionaba, había un proyecto. Las limitaciones más apremiante que tenemos era respecto a- al material docente. Teníamos muchas limitaciones con la bibliografía, no podíamos acceder a nada del mundo exterior, era solo la medicina que te daban los profesores, se estudiaba a nivel de notas en la libreta, los libros eran libros muy obsoletos, no tenías acceso a nada. Y a pesar de eso, la formación y los médicos que se formaban, debo reconocer que eran buenos médicos. No todos, porque también se creó una falsa ilusión de lo que pasaba y de la formación de los médicos. Para nada éramos los mejores médicos del mundo, ni mucho menos. La limitación en la ciencia, en la tecnología de la medicina, hacía que los médicos cubanos en aquella época se enfocaran mucho en la práctica de la propedéutica, en el interrogatorio, en el examen físico, más que en los laboratorios, más que en las imágenes. Entonces, en cierta medida, eso benefició a la formación de los médicos de esa época específicamente. Todo eso, te repito, después se perdió. Después de los años 90, 94, todo eso se perdió. Ya esos médicos, eso fue una
explosión, si lo podemos llamar de alguna manera, brillante de la medicina en una época determinada de la Revolución Cubana, la cual tuvo muy pocos años de sobrevivencia. Yo te diría que fueron unos 15 a más 20 años en la formación de la medicina. Ya han pasado 60, es decir que en 40 años se deformó, ya prácticamente desde los años 2000 a la fecha, ya todo eso se perdió. Los médicos que se forman ahora no tienen nada que ver con aquellos médicos, ni con aquellos equipos profesores, ni con aquella forma, ni aquella metodología. En la época mía, lo que más nos limitaba era eso, que no había un acceso a otras fuentes de información, ni de comparación, ni de estudios internacionales, era solamente lo que ellos te dijeran. Claro, y es que para nadie es un secreto, doctor, que la formación médica, desde que somos estudiantes, ¿no? Nuestra formación médica va de la mano con el sistema sanitario. Un sistema sanitario que se va deteriorando y que se va dañando, y que ahorita podemos Ya, hablar de eso. ya. Si bien te puede dar como médico capacidades resolutivas, que es una cosa, lo más probable es que no te mantenga actualizado y no te va a dar el mejor, las mejores herramientas y el mejor entrenamiento, sobre todo la práctica. Bueno, y aquí entra la cosa de las diferentes especialidades, etcétera, toda la tecnología que se necesita para ciertas especialidades. Y bueno, Exacto. es un tema que tiene una arista muy grande y totalmente lo comprendo, ¿no? Entonces, doctor, cuénteme, ¿qué en su experiencia, cómo es la vida o cómo era la vida de un médico en su momento cuando se graduaba, en cuanto a salarios, condiciones sociales, condiciones de trabajo? ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Bueno, respecto a la vida social, es una cierta gratitud, ¿no? Porque ya empezaban a llamarte médico, tú te sentías bien, y era una de los objetivos cuando uno estudiaba medicina, tener un reconocimiento social, ya ahí ibas ganando. Ahora, desde el punto de vista de los beneficios materiales que pudieras tener respecto a salario, posibilidad de tener una casa, comprarte un auto, poder viajar. Obvio, nada de eso existía en Cuba en esa época. El salario que recibías recién graduado apenas te alcanzaba para vivir. Malamente eran unos 232 pesos cubanos, que en aquella época, por supuesto, en Cuba no habían dólares, pero bueno, si hacías una conversión era entre unos 12 o 15 dólares al mes. Para esa época, con 232 pesos que tú ganabas, pudieras vivir, podías comprar algo de comida, podías comprar algo de calzado, un calzado, algo de ropa, y that's it, que apenas era un salario mínimo. Así te mantenían hasta los 2 años. Entonces ellos decían que eran 2 años de prueba, porque eran 2 años para, en alguna manera, que tú pagaras lo que no pagaste, porque vale la pena decir que sí, que no tienes que pagar la carrera universitaria. En cierta medida, no tienes que pagar dinero por hacerte médico, pero de una manera u otra ellos te lo iban a cobrar. Igual para todas las especialidades. Es un sistema en ese sentido, porque es la opinión, ¿no? La gente te dice, no, pero tú estudiaste y tienes que agradecer la revolución que te hiciste médico, que te hiciste ingeniero, o que te hiciste de físico. Pero el punto está en que este tipo de educación socialista, esta instrucción, de una manera u otra siempre te van a cobrar el dinero, si es por un problema de dinero. La carrera, entre comillas, es gratis. En el caso del médico, tú te gradúas y ganabas ese salario mínimo entre 2 y 3 años, y supuestamente ya después que pasaba ese tiempo, ya tú debías hacer una especialidad. Cuando te hacías especialista, entonces ganabas el doble, unos 400 pesos cubanos, que nunca iban a pasar de 25 dólares en el mes. Obvio, todos los médicos en Cuba deseaban tener, y para eso estudiaron cualquier carrera universitaria. Tú lo haces, tú te sacrificas, tú estudias desde la primaria, la secundaria, el preuniversitario, la universidad, te esfuerza con muchos sacrificios para tú poder tener una carrera universitaria con un objetivo. Muchas veces un objetivo emocional, un objetivo social, pero la mayoría de las veces un objetivo económico. Y Claro. cuando lo haces, te sientes frustrado porque realmente con lo que estás ganando no puedes hacer nada. Ni ¿Y usted pensar cree? que con ese salario en Cuba en aquellos años tú pudieras comprar nada, ni Claro. podías rentar, porque allá no se puede rentar, allá las casas son las que son y ya. Cuando empezó la época de rentar casas, porque no había casa para rentar,
con 200 pesos, 200 pesos nada más varía la renta de la casa. Imagínate que tú ganaras 232, te quedaban 32 para vivir. Sí, Entonces, prácticamente nada. prácticamente era una vida miserable para un médico o cualquier profesional que se graduara. Es decir, que desde el punto de vista material estábamos bien dañados, no había forma de que tú... Y, Y y esta es una de las según... razones ¿Mm? que luego la gente empezó a emigrar. Obvios, cuando lo podían hacer, porque en Cuba, te decía, era una isla cerrada, no había forma de emigrar. No había forma de escaparte. Tenías que lanzarte por el mar y para hacer eso ya ahí cambian las cosas. Porque por el mar no era sencillo hacerlo y por el aire menos todavía porque no había forma de salir de Cuba, no habían permisos para salir. Y ahí es donde viene el meollo del asunto y eso fue lo que hizo Fidel Castro, de la forma que creó para entonces empezar este éxodo masivo gubernamental de los doctores tratando de buscar una forma, fuente de recursos financieros para su revolución, porque la gente tenía que salir. Claro. Eso es mentira, es una falacia de que la gente lo hacía para ir a ayudar a los pacientes en África o en América, Sí. que era para con el mejor sentimiento del mundo, con el sentido humanitario. Yo te puedo asegurar que eso pudiera, de 100 personas, de 100 médicos, uno pudiera ser que uno lo hiciera, que nunca lo conocí, pero el resto, nosotros 99, todo lo hacían buscando lo que el gobierno, lo que con su salario no podían hacer. Y bueno, por supuesto, y vamos a entrar en detalle al respecto. Doctor, pero en su conocimiento, no sé si todavía tiene contactos dentro de la isla. ¿Cómo son las condiciones actuales entonces de los médicos? Esos bajos salarios y esa, digamos, como No, que no, ahora es poca peor. remuneración, ahora es peor. No, Usted. no, ahora es peor. Ahora todo, bueno, es lo que estábamos hablando ahorita. La necesidad, la carencia, la crisis que ahora mismo es violenta. Cuba no tiene nada que ver. En los años 80 Cuba era una panacea respecto a ahora. Ahora sí la cosa estaba bien brutal. Ahora en Cuba, olvídate, en Cuba no hay forma de... En Cuba el dinero no vale nada, ya no son 400 pesos, ahora les pagan a esos mismos especialistas, les pagan 1.000, 8.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, pero eso cuando tú haces la conversión siguen siendo los mismos 15 o 20 dólares y la gente no reciben para nada lo que necesitan y todos de una manera u otra están tratando de buscar la forma o de irse por una misión internacionalista, que es lo único que ha podido resolver el médico en Cuba para poder buscarse un salario más o menos decoroso, o tienen que irse del país. Y ahora que lo menciona y menciona las misiones, ¿cómo nacen estas misiones, este internacionalismo médico en Cuba? ¿Cómo nacen estas misiones? Esa misión, te decía, fue un proyecto a largo plazo que creó Fidel Castro y lo creó con la formación del destacamento que yo pertenezco, se llama Carlos J. Finley. Fue un destacamento que se creó para ese objetivo. Ya acuérdate que los comunistas siempre están pensando más adelante que el resto de las personas. Ellos crearon un proyecto a largo plazo de formación de miles de médicos para hacer precisamente un internacionalismo proletario, como le llamaban ellos, pero que no tenía nada de proletario. Era un internacionalismo monetario, porque ellos lo que hacían era formar miles de médicos para exportarlos y buscar una ganancia directamente con los países donde fueran y recogían el dinero ellos para atrás. Eso surge en el año 1982 y la primera masividad de médicos internacionalistas empieza en los años 86, 87 y el boom fue en el año 88 con ese destacamento Carlos J. Finley, que lograron salir alrededor de unos 3.000 o 4.000 médicos de una vez. Hicieron toda esa cantidad de médicos en esos años. Y a partir de ahí nunca dejaron de salir. La misión médica internacionalista se convirtió en la gran aspiración. Ok, ya, le digo porque, deme un segundo, porque parece que se está metiendo como un sonido, como un clic. No sé si, ya va, deme un segundito. Ahorita continuamos. Se está metiendo como un sonido, un clic. Usted tiene algo como en las manos. No sé si es eso. Pudiera ser la pluma, sí. Ahora Perdón, mejor. perdón. Ajá. Bueno, ajá. No, Entonces me decía, comience en la parte donde explicaba que la primera misión médica masiva fue hacia tal lugar. Puede comenzar ahí. sí, en el año 1987, 88, con la graduación del primer destacamento Carlos J. Finley, en el año 1988, fue la primera avalancha de médicos internacionalistas. Salieron alrededor de, diría yo, 1.500 médicos a la misma vez
sobre todo para proyectos en África. Salieron para Ghana, para Etiopía, para Angola, mucho Mozambique, correcto. Mozambique, había como 10 países africanos que fueron los primeros lugares donde asistieron los médicos. Y a partir de ese momento ya una misión médica se convertía en la gran aspiración de los médicos. Dicho sea de paso, no todos los médicos tenían la opción de aplicar para irse por una misión internacionalista. Las misiones internacionalistas estaban diseñadas solo para aquellos médicos que eran fieles a la revolución. Es decir, los médicos necesitaban un proceso de depuración, pasaban por los órganos de inteligencia, que cuando tú querías hacer una misión, tú tenías que hacer una aplicación, que te llenaba un expediente donde incluían tu trabajo, pero aparte de tu trabajo, incluía una investigación de los órganos de seguridad del Estado, de quién tú eras, qué familia tú tienes afuera, cuáles son tus aspiraciones, si habías tenido algún problema anteriormente con el gobierno, si tenía alguna opinión política diferente, y entonces ahí los órganos de la seguridad del Estado emitían la clarificación si podías o no salir a la misión. La misión internacionalista siempre estuvo Básicamente un marcada sistema, claro. por un proceso de selección Básicamente un rígido. sistema de filtros, claro, un sistema de filtros como para asegurarse de que no hubiesen desertores entre esos médicos que iban a salir. Exactamente. Porque sí, yo supongo que a partir de aquí, bueno, y como usted lo menciona, y se menciona también en su libro, muchos médicos utilizaban las misiones para obtener no solo un beneficio económico, sino un beneficio, una libertad que los liberara del sistema Exacto. en el que estaban viviendo. Y por supuesto, el régimen se tenía que asegurar de que no hubiesen desertores. ¿Qué Yeah. ocurría o qué ocurre hoy en día si un médico sale de estas misiones y decide no volver a Cuba, decide no volver más? No, es castigado, totalmente castigado. Se castiga al médico, se castigan a los familiares en Cuba también. Cuando tú, como médico, desertas, no solo los médicos, los técnicos, los deportistas, esto aplica para todo el que sale con una misión gubernamental de Cuba y deserta, que son castigados. En el caso de los médicos, aproximadamente 8 años sin poder regresar a Cuba, el que pudiera regresar, como quieras. Nunca era claro el término de 8 años, eso podía aplicar 10 y 15. Yo tengo amigos míos que nunca pudieron regresar, porque cada vez que iban y ponían una aplicación para poder entrar a Cuba, se la negaban siempre. Tengo amigos que han visto morir sus familiares, su madre, su padre, sus hermanos, y no podido regresar a Cuba porque no les han dado los permisos. Es una forma de castigo, es un castigo que el gobierno, es un desquite que hace el gobierno contra ti. Básicamente como un destierro, Es un destierro, definitivamente es un destierro. Sí, qué lástima, ¿no? Y qué lástima para todos nuestros colegas médicos que han tenido que pasar por eso. ¿Usted qué conocimientos tiene? ¿Usted participó en alguna misión, en alguna de estas misiones médicas? Entiendo que no, Yo ¿verdad? quería para poder escapar, Quería, pero nunca pude. El nunca término fue que, pudo. mira, a mí me expulsaron del hospital militar. Yo te contaba ahorita, yo hice mi especialidad, tuve que hacerme médico militar. Estando yo en el hospital militar que yo trabajaba, o existe todavía, hay una resolución firmada por Raúl Castro que cualquier médico militar o médico civil que trabaja en un hospital militar no puede tener relación, contacto con ningún extranjero, a no ser que haya una comunicación previa con los órganos de seguridad, que tú le digas a ellos con quién te vas a reunir, cuándo va a ser, de qué se va a hablar, y ellos deciden si puedes hacer o no esa reunión. Yo en el año 4 fui a un hotel en Cuba a ayudar a un amigo mío que era uno de los pocos médicos en Cuba que tenía un carro, tenía un Moscovy, era un auto viejo ruso, y él tenía problemas con su auto y habló conmigo y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar? Y vemos así a una persona, a un tío mío que vino de Estados Unidos y me acompaña, y si me rompe el carro, si me tienes que ayudar, un empujón al carro. Y yo le dije, bueno, ok, te voy a ayudar. Y fui a un hotel con él a ver a su tío de aquí de los Estados Unidos, que él hacía años que no veía. El señor fue a Cuba y él me invitó a esa reunión y yo fui. Y de hecho aproveché para hacer una carta. Te decía que no había forma de comunicar, ni había forma de mandar una carta por correo. Salir de Cuba a los Estados Unidos llevaba una supervisión, una revisión por los órganos de seguridad del Estado. Todo estaba supervisado. Y más un médico escribiendo una carta, caía tu carta en el correo, todas las cartas las abren y todas las leían. Tú mandabas tu carta y ya estabas penalizado inmediatamente. Y en esa época mi difunta madre se la había diagnosticado un cáncer y yo decidí hablé con él y dije, ¿tú crees que me puedes dar una carta
a la hermana de mi mamá que vive aquí en Estados Unidos y accedió el hombre, sí, llévala. Y hice mi carta y fuimos aquel día a llevarle a conocer al señor. Nada, 30 minutos, 40 minutos fuimos a ese hotel. Y yo ahí aproveché y conocí al señor, le pedí el favor si me podía traer la carta aquí. Y bueno, entregué su carta. Y como a los 2 o 3 semanas de ese evento, estando yo trabajando en mi sala, yo tenía una sala de medicina interna ahí en el Hospital Militar de Santa Clara, aparecen unos militares que le llaman en Cuba boinas rojas. Apareció un capitán con 3 soldados y me invitaron a tener una conversación. Yo le dije que no lo podía atender, que qué lástima, que tenía que esperar hasta las 11, hasta las 12, que yo terminara. Y no había terminado de decir eso y delante de todos mis pacientes, delante de todos mis alumnos, me tiraron para el piso, me pusieron unas esposas, me subieron en un carro militar y me llevaron me subieron a un carro militar y estando, no sé si has escuchado los actos de repudio que hacen en Cuba, los famosos actos de repudio, que son actos orquestados por el mismo gobierno se encarga de preparar los actos de repudio. Ya tenía un acto de repudio preparado para mí, porque ya ellos tenían un expediente contra mí, ya yo a ellos no les satisfacía ahí en el hospital. Incluso después nos enteramos que fue algo preparado, todo esto del viaje ¿cómo se llama? Al hotel, fue algo preparado. Me hicieron un acto de repudio en el hospital, el resto de los médicos que trabajaban conmigo fueron ahí donde yo estaba, a abuchar, a aplaudir, a decir que yo era un gusano más y que no sé qué, no sé cuánto. Y de esa manera salí yo del hospital militar. Ya cuando yo salí del hospital militar, expulsado del hospital militar, me llevaron para una celda de interrogamiento. Estuve en interrogación casi 48 horas cuando ellos detectaron de que ya yo no tenía o que yo no había entregado información. Porque me acusaban de yo haberle entregado información secreta al enemigo, porque ese señor que fuimos a ver estaba vigilado en el hotel y cuando yo le pasé el papelito mío, la carta, hay fotos, ellos me enseñaron fotos de que yo le estaba dando un documento a un residente de los Estados Unidos y que eso era una traición mía a la patria. Entonces, de ahí se genera un caso, me botan del hospital militar, me expulsan, me quieren invalidar mi título. Estoy casi 2 años sin poder trabajar porque el proceso se dilató esperando que en este caso Raúl Castro diera que se iba a hacer con los médicos como yo, que disertaron o que fueron sancionados por violar esa resolución o esa ley o ese decreto que tienen ellos, que es el 01 del año 91, creo que es ese decreto. Y de esa manera salí yo. Ya después que tú sales, que tú enfrentas al gobierno, que tú tienes un desacuerdo con ellos, que tú eres sancionado, que tú no estás en la política de ellos, ya tú no puedes optar por nada. Ya los trabajos a los que tú puedes optar son los más malos, los lugares más pésimos, las posiciones peores, no puedes escalar científicamente, no puedes optar por un grado científico, no puedes ir a una misión internacionalista. De hecho, tú haces una aplicación y lo que hacen es reírse, pero ¿de qué manera tú piensas que te vamos a la misión si tú eres aquí un desafecto? Para nada. Las misiones internacionalistas son para los médicos desde aquella época y en la actualidad, para los médicos que están identificados con el proceso revolucionario. Tú tienes que ser revolucionario. Si no eres revolucionario, tú no puedes ir a una misión médica. Ese es el número uno. Número uno, y requisito indispensable, que estés identificado con la revolución y que hayas pasado los procesos de filtro. Así y todo, la gente cubana, como aprende a vivir con su doble moral, porque el cubano ha adquirido una forma de supervivencia con los años y tiene una doble moral. Muchos de ellos, no todos, pero la mayoría tienen una doble moral, sobre todo en esta carrera de la medicina. Desde que se están formando, están pensando en una misión internacionalista y ellos saben lo que tienen que hacer, es decir, que tienen que colaborar. Por eso tú ves esas marchas, tú ves las marchas de 1 millón de personas en la Plaza de la Revolución, tienen que ir, si no, no vas después a poder disfrutar de una de estas opciones, porque esto al final, al final del camino es una opción que tú tienes con el sistema. El sistema te premia cuando tú participas con ellos en todos sus procesos. Si estás identificado con la revolución, tú puedes disfrutar de la revolución, si no, no. Claro, y hablemos un poquito de lo que son los beneficios económicos de esas misiones. ¿Cuánto de ese dinero que supuestamente un gobierno le da al gobierno de Cuba, sin mencionar toda la parte petrolera y los otros beneficios en materia energética, cuánto de ese dinero, que por allí hay determinadas cifras, eso depende por supuesto de cada programa con cada país, Ya.
¿Cuánto Depende de cada programa. realmente, claro, cuánto realmente era para Bueno, te o diré es que mira, para un médico y no, cuánto es no te puedo para... decir las cifras exactas, pero básicamente el que salía de una misión nunca recibía un cheque. Tú estando en otro país, tú no recibías ningún cheque. Las misiones médicas tenían un grupo de asesores médicos, de los mismos que estaban con ellos. Había un jefe y habían varios que trabajaban para ese jefe que estaban subordinando y chequeando al resto de los médicos que estaban ahí. Aparte de que habían órganos, habían oficiales de la seguridad del Estado que estaban chequeando para que nadie se fuera a quedar. De esa gente que estaba ahí, nadie recibía un bonus, a nadie se le daba un dinero. El dinero te lo depositaban en Cuba. Tú ahí vivías. Yo no tuve ninguna medición, pero bueno, por los cuentos y por lo que se ha escrito al respecto, los médicos que estaban en la misión no recibían dinero. Ellos, maybe algunos recibían algún regalo que le hiciera algún paciente complacido, pero básicamente ellos no recibían un cheque. El dinero lo recibía todo el gobierno de Cuba. En Cuba, en su cuenta, le creaban una cuenta de depósito. De depósito, ya para esa época empezó a circular una moneda que creó paralelo el comandante famoso de la revolución, Fidel Castro. Él se ingenió y creó una moneda paralela que no era ni dólar ni era peso, era una moneda intermedia, y que con esa moneda intermedia él le pagaba a los médicos internacionalistas que estaban, le hacía un depósito mensual, yo creo que eran alrededor de unos 200 pesos convertibles, que como le llamaban esos pesos, por mes. Que era el CUC, ¿correcto? Es el CUC. CUC. Pesos convertibles que eran los CUC. Le ponía un depósito que creo que llegaba a 200 CUC por mes y la familia allá no podía sacar ese dinero. El dinero lo podía sacar solo el médico cuando regresaba allá. Entonces, cuando regresaba al 1 o 2 años, digamos, tenía 10.000, 15.000 CUC y ya con eso ya todo el mundo era feliz, porque si tú te quedabas en Cuba y trabajabas con tu dinero, tú lo que agarrabas al mes eran 10 CUC. Entonces, no era lo mismo estar 2 años separado de tu familia y tú cuando llegaras tenías tu cuenta de ahorro que te hacía el gobierno. Y bueno, ya lo otro que tú pudieras conseguir en esos países, la ropa que pudieras conseguir, la grabadora, el ventilador, la olla eléctrica, con esas cosas tan banales y tan superficiales, con eso vendían el arma esos medios, salían, buscaban eso, era también la única forma que tenían, yo lo reconozco, pero ellos buscaban esa pacotilla, decirlo de alguna manera, y regresaban al país a los 2 años y ahí tenían su cuenta de banco y ya con eso eran felices. De la gran mayoría de ellos que hicieron eso, digamos, regresaban a Cuba un 60 o 70%, cifra que después se fue invirtiendo, con los años fue aumentando, porque después ya las deserciones eran masivas, pero en los primeros años de 100 doctores solo podía aceptar uno o dos. Tenían un control férreo en las misiones. Te digo, había seguridad del Estado, habían otros médicos que te estaban chequeando, ellos convivían en casas múltiples donde vivían varios médicos. No es que a ellos les asignaron un apartamento en la playa, ni mucho menos. Ellos tenían una casa donde habían 10 o 12 médicos viviendo y eso generó muchos problemas porque ahí había mujeres y hombres y había matrimonios y entonces se empezó a formar la relación esta interpersonal que degradó en muy cierta manera la convivencia social de los médicos allá. Muchos de ellos se divorciaron, mujeres que abandonaron a sus hijos, se crearon una serie de problemas relacionados con esta necesidad material, porque realmente ninguno, prácticamente el 99,9% de ellos estaban ahí para resolver un problema material, no para ayudar desde el punto de vista humanitario a ciertas personas. Te lo digo con Claro, certeza claro. porque es una realidad. Yo tengo la experiencia de Barrio Adentro y la medicina integral comunitaria en Venezuela, donde me formé y por supuesto viví desde otra perspectiva lo que eran esos programas, ¿no? Ya. Y bueno, en algún otro momento pudiésemos también hablar de eso, pero esto va en parte de lo mismo. Barrio Adentro fue la expresión máxima de estas misiones internacionalistas que la Sí, hicieron estas dos mentes, digámoslo así, que fue Fidel Castro por un lado desde Cuba y Hugo Chávez en su momento en Venezuela. Vayamos un poquito a lo que es hoy en día. Muchos argumentan que el deterioro del sistema de salud de Cuba se debe principalmente al embargo económico de los Estados Unidos. Desde su experiencia, ¿qué tanta certeza le da usted a ese argumento? ¿Qué tanto valor? ¿Usted cree que esto sea así o no? Personalmente, pienso que es una justificación que tiene el gobierno de Cuba. Se ha utilizado un término malgastado por el gobierno de Cuba. Ha sido un enemigo creado a propósito. Ha sido
una medida económica que ha utilizado el gobierno para justificar. Ciertamente hay limitaciones que las genera el propio sistema. El sistema socialista cubano genera muchas lagunas económicas que le imposibilita invertir en este caso en la medicina, y así en todas las carreras universitarias, en toda la sociedad. Para mí ha sido un gran paraván el tema del bloqueo. Realmente ha sido una manera de justificar el deterioro económico. Realmente hay cosas que maybe estuvieran mejor, hubiera un intercambio, sobre todo con este país, con los Estados Unidos, porque tiene muchos recursos y está bien cerca de Cuba. Pero no es la razón del deterioro económico que hay en Cuba, ni del deterioro humano ni social que existe en Cuba. Sanitario. Ha sido la perfecta justificación del gobierno. Ellos se agarraron a ese tema de que por culpa del bloqueo es todas las limitaciones que hay. Yo creo que ha sido la perfecta excusa siempre por el gobierno. Entonces, el embargo, además de limitar, o sea, ¿limita el sistema o usted cree que más bien expone problemas que ya existían y los profundiza? Yo creo que el embargo, realmente el embargo no es la razón. El sistema socialista genera un sistema económico fracasado. La economía es una economía centralizada que no tiene una manera de salir adelante. Mira, en Cuba, cuando se cayó el muro del socialismo, cuando comienza la perestroika, cuando la Unión Soviética empieza a desmoronarse y el sistema socialista conjunto con ella, los precios en Cuba era un país subsidiado totalmente por los rusos. Recuerda que esto era un problema político. Los rusos tenían en Cuba o tienen en Cuba una base de espionaje contra los Estados Unidos. No es secreto para nadie que Cuba siempre ha trabajado para la Unión Soviética. La Unión Soviética, en este caso Rusia ahora, en la actualidad, siempre ha tenido sus bases de escucha en los Estados en Cuba. Y la economía dependía 100% de lo que se hacía o de lo que mandaban los rusos. De hecho, lo que es la ropa, lo que es los zapatos, lo que es los materiales de estudio, lo que es los servicios sanitarios, la mayoría de las veces venían de Rusia. Todo Cuba se adaptó a vivir de lo que le daba, de lo que recibía del exterior. Después de Rusia, la suplió Venezuela y siempre ha vivido de otros. Cuba no ha tenido la capacidad ni la ha podido generar de un sistema económico que pueda abastecer la isla en todos sus recursos. La medicina no escapa de eso. La medicina ha estado limitada siempre por esas cuestiones. Ahora, el punto de nosotros en este libro que tengo yo aquí, gracias a Dios, mira, gracias por publicar lo que está en el libro. Este libro se encarga de plasmar en el libro lo que nosotros no podíamos decir en Cuba. Nosotros en Cuba, aparte de las carencias y de las limitaciones que había en los hospitales, que existía en las clínicas, en los policlínicos, todas las limitaciones estas estaban, aparte de que estaban controladas por el sistema, tú no podías expresar, tú no tenías la libertad de llegar en una reunión de tú decir, mira, a mí se me murió un paciente porque faltó esto, faltó aquello, o yo pienso que tal enfermedad se puede tratar de esta manera y no de la que la estamos haciendo, porque existía un control, y existe un control absoluto de lo que pueden decir los médicos y de lo que pueden hacer en los hospitales. Y es totalmente prohibido tú decir de que un paciente falleció, murió, se maltrató por una falta de un recurso que el gobierno no pudo poner en su momento en ese hospital o en esa instalación médica. Y de eso se trata este libro. Nosotros tratamos de hacer una recopilación de las cosas más eventuales que existieron en el país durante los últimos años desde que se publicó este libro. Este libro se publicó en el año 2000. Se escribió en el 2000, 2003, 2002 y se publicó en el 2012. Este libro tiene una historia de muchas personas que trataron de decir en su momento algo por lo cual no pudieron hacerlo porque el gobierno no se lo permitía. Y esta declaración, por decirlo de alguna manera, es la forma de que tuvimos y que encontramos nosotros de poder decir en algún momento determinado cuánta gente murieron en Cuba. Es una arista del problema nada más, porque no tenemos acceso a toda la información del sistema de salud nacional, ni mucho menos. Es una investigación a nivel de un área circunscrita de Cuba, pequeña,
pero que al final demuestra, si lo proyectas a gran escala, lo que pasa con el sistema de salud en todo el país. Te repito, esto fue en los años 2000. Del 2000 a la fecha, 2026, ya las cosas han empeorado y se han multiplicado por 100. No hace apenas par de semanas tuve una conversación con el otro autor de este libro, porque este libro lo hicimos dos doctores, el doctor Luis Ovidio González, que era un pediatra en Cuba, y un servidor que era medicina interna. Hicimos el libro, hicimos una investigación de 3 años y aquí plasmamos todo lo que tratamos de decir en un momento y no lo pudimos decir. Es una manera de denunciar la práctica en Cuba. Fidel Castro por muchos años se encargó de decir, mencióname un caso, mencióname un fallecido en Cuba, mencióname un preso, mencióname alguien que ha sido maltratado por el gobierno, y aquí nosotros le traemos alrededor de 220 y pico nombres, no exactamente, que fallecieron por culpa del gobierno, por las limitaciones. Y no son limitaciones por culpa del bloqueo. Cuba es un país rico. Cuba es un país igual que Venezuela. Cuba es un país netamente agrícola. Cuba tiene unas tierras magníficas. En Cuba tú puedes obtener, de hecho, ha pasado, la caña de azúcar, el café, el tabaco, son productos de una tierra fértil. Y todo eso se ha perdido. ¿Se ha perdido por culpa del bloqueo? No, porque por culpa del bloqueo. Los campesinos tuvieron que abandonar las tierras. El gobierno se encargó de limitar las producciones, de que se la vendieran a ellos primero. Empezaron las deserciones en el campo, se abandonaron los cañaverales, se abandonaron los campos de tabaco, se abandonaron las cosechas de café. ¿Todo eso tiene que ver con el bloqueo? No, para nada. Es un autobloqueo que tiene el país. El país, como un país que es una isla rodeada de mar, ¿cómo que en Cuba no puede haber pescado? ¿Tú crees que el bloqueo tiene que ver porque que en Cuba no hay pescado? El gobierno no puede tener la forma de pescar y de ofrecerle esos productos del mar a la población. ¿Tú crees que necesariamente tiene que haber un bloqueo de los Estados Unidos que impida que la gente pueda tener alimentos? Porque no se pueda pescar en el mar, o porque no se pueda sembrar arroz, o porque no haya limones o naranjas en los establecimientos agrícolas. Es imposible. ¿Tú crees que sea realmente el gobierno de Estados Unidos causante de todos esos problemas? Y el gobierno de Estados Unidos es uno de los que más apoya a Cuba. Si tú buscas ahora mismo la actividad cárnica que hay de proteínas en Cuba, el 90% la envían de los Estados Unidos. El pollo que se consume, el poco pollo que se consume en Cuba viene de aquí, el huevo sale de aquí, la mantequilla. Porque, Entonces, porque ¿cómo tú no vas a hay hablar de producción bloqueo? interna. Porque no hay producción interna, sí, correcto. Ahora, ¿usted cree, volviendo al tema de la medicina en Cuba o el sistema médico en Cuba, es realmente un modelo a seguir o ha sido más bien una pantalla bien construida para el resto del mundo? Ya, yo me inclinaría a pensar que fue una pantalla bien construida, fue una proyección del sistema, en este caso de Fidel Castro, que tuvo el ingenio de crear esta fanfarria, esta supuesta potencia médica que él se encargó de gritar a los cuatro vientos de que éramos nosotros, y trató de vender, se mercadeó en el sistema mundial como que nosotros éramos los mejores médicos del mundo, igual que éramos los mejores deportistas, igual que éramos los mejores agricultores. Era un nacionalismo absurdo que creó este individuo, exaltando la realidad que no existía. Ellos manipularon siempre la medicina. La medicina en Cuba, la práctica de la medicina en Cuba, no es totalmente pésima como lo pudiera ser, por ejemplo, en Haití, o como lo pudiera ser en cualquier país por ahí olvidado del tercer mundo, pero no lo ha sido, nunca ha estado a la altura de la medicina de un primer mundo. Siempre ha tenido sus limitaciones, ha carecido de todos los recursos para ser esa potencia. Nunca lo fue, no lo ha sido ni lo será, porque no hay un sistema que la respalde, no hay un sistema científico, no hay un sistema económico, porque como quiera que sea, la medicina está vinculada a la economía, está vinculada al desarrollo social, está vinculada a la política, en alguna manera de decirlo. Entonces, fue una pantalla que se creó, fue un escudo, fue una manera de vender la revolución, un proyecto que lo que estaba buscando era personas que lo compraran, gobiernos que compraran este sistema, buscando una forma más de lucrarse, una forma de buscar dinero, una forma moderna de crear un ejército de esclavos
que trabajaran y que buscaran el dinero que no podía generar una economía socialista. Y eso da pie para mi próxima pregunta. ¿Diría usted que los médicos cubanos entonces son héroes o son más bien víctimas de este sistema? Depende de cómo lo quieras mirar. Hay médicos cubanos que se pueden categorizar héroes, que han trabajado. Yo tengo amigos míos que nunca se han querido ir de Cuba, que están allá todavía y que han tenido que trabajar en condiciones difíciles. Yo tengo varios amigos míos que trabajan, nunca se han ido de Cuba, nunca han cumplido una misión y lo han hecho realmente por amor, y a esas personas hay que tratarlos como héroes. No reciben un dinero, no lo hacen por dinero, lo hacen por amor. Van todos los días al hospital con zapatos rotos, con batas rotas, a trabajar a un lugar donde no hay medicina, donde no hay respeto, donde no hay carencia de todo, y sin embargo van todos los días y cumplen con su horario de trabajo y tratan de salvar vidas. Esas personas son héroes, definitivamente. Entonces hay otros que lo hacen desde el punto de vista político, tratando de buscar una excusa o buscando una misión para poder salir del país. Entonces, yo lo vería desde un punto de vista que puede ser amplio, ¿no? Depende de cómo lo quieras mirar. Pero me inclinaría a pensar más en el tema de que somos víctimas, de que somos héroes. ¿Y cree que hay esperanza, ya para terminar, cree que hay esperanza de que la cosa evolucione para bien en Cuba? No solo desde el punto de vista médico, sino en general. Sobre todo con todo lo que está pasando, se ve que hay aparentemente manifestaciones en las calles que, como dicen por ahí los titulares, la gente ya está obstinada. La gente ya la gente como que se quitó la careta, ¿no? Y empezó Ya. a decirle sus cosas. Por ahí vimos que una sede del Partido Comunista Cubano fue quemada hace un par de semanas apenas, fue incendiada. ¿Usted cree que hay esperanza de que la cosa evolucione para bien en Cuba? Yo creo que sí, yo soy de los que piensan eso. Tengo muchos amigos míos que dicen que no, que ya ese pueblo se acostumbró a vivir de la manera que vive y que eso lo cambiaría si el gobierno de Estados Unidos logra cambiar aquello. Pero yo tengo fe y creo en el pueblo de Cuba, creo que sí, que hay un punto de inflexión que ya llegó al tope, que tocamos fondo y que sobre todo la nueva generación está entendiendo de que ha sido manipulada por muchas décadas y que este es el momento. Creo que sí, creo que este año 2026 yo creo que va a ser el final, si Dios lo permite, de la Revolución Cubana. Hay mucha presión internacional, hay mucha presión de los Estados Unidos y existe un despertar de la conciencia del pueblo cubano. Hay muchas personas, como dices, que ya han perdido el miedo, ni soñar en la época de nosotros que alguien pudiera hacer lo que hicieron esos muchachos que prendieron candela a una sede del partido. Eso era impensable en los años 80 y ya está pasando. Ya la gente no se mide, la gente en las calles ya no tiene limitaciones, lo gritan a los cuatro vientos que están en contra del gobierno y que el gobierno no le puede proveer las cosas que ellos necesitan. Yo creo que sí, yo creo que realmente existe el despertar y que va a pasar y que va a pasar pronto. Este mismo año el pueblo cubano pueda ser libre, va a tener un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema social que le genere a ellos un placer y que puedan vivir como viven el resto de las personas en el mundo, por lo menos la mayoría, que tengan conceptos nuevos de felicidad, de interrelación y libertad. Doctor, gracias por su tiempo y no solo por eso, sino por su aporte a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. De verdad les invito a investigar sobre el tema. Un buen lugar donde lo pueden hacer es, por supuesto, leyendo el libro Cuba, Medicina y Revolución, Radiografía de un mito, que no solo habla de lo que es y fue el sistema de educación en la medicina en Cuba y lo que es el sistema sanitario, sino que también es prácticamente una recapitulación histórica. Hay eventos clave y que han sido clave en la historia de Cuba. El libro enseña muchísimo gracias al doctor José Luis Comas y por Muchas gracias. supuesto al doctor Luis Ovidio, que no está en esta transmisión, pero por supuesto también han dejado su huella y su aporte en esta obra. Yo cuando comencé a leer el libro y a investigar un poco más en detalle sobre el tema, yo me di cuenta que esto
esto es como que es un relato, es un retrato que está quedando para la posteridad de lo que han sido todos estos años de, digamos, todos estos años de revolución, como algunos lo describen, ¿no? Ya Exactamente. sea como sea que queramos hablar de esto, ¿no? Pero esto es historia moderna, historia contemporánea de Cuba, recomendado a los médicos, a las personas que no son médicos también, sobre todo. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, por su tiempo y bueno, esperemos. Muchas gracias a ti, doctor Sierra, porque realmente ha sido muy específico con lo que hemos tratado de decir. Hemos tratado de hacer una radiografía de la práctica de la medicina durante estos años de la revolución y lo plasmamos en un libro. No somos escritores, tratamos de llevar nuestras experiencias, la experiencia. Ahí es experiencia no solo de nosotros, es experiencia de muchos colegas nuestros. Hay nombres reales, hay documentos reales. Tratamos de hacer lo que siempre ellos dijeran, en este caso Fidel Castro y sus cómplices, lo que ellos siempre promovieron. Menciono un nombre, pues ahí hay más de 12 años. Y fue lo que hicimos, una radiografía de la mala práctica de la medicina. Realmente te agradezco mucho que hayas leído el libro, te agradezco mucho que hagas esta publicidad y te agradezco mucho de que en alguna manera alguna que otra persona lo pueda leer y pueda saber lo que realmente ha pasado durante todos estos años en Cuba, cómo se manipuló desde el punto de vista político a una ciencia, en este caso a la práctica de la medicina. Claro que sí.